Tenía que descubrir qué era. Al principio me divertía verlo, luego me desconcertaba y más tarde me molestaba. Todos los días observaba a mi compañero de trabajo beber un sorbo de su taza de café. La misma taza de marfil, obviamente hecha a mano. Tomaba un sorbo considerable, hacía una mueca durante al menos 3 o 4 segundos y volvía a beber, justo cuando su rostro se había relajado. Repetía este comportamiento 2 o 3 veces, luego dejaba la taza y reanudaba su trabajo. Más tarde, tal vez 1 o 2 horas después, realizaba el pequeño ritual de nuevo. La intensidad de la mueca nunca aumentaba, pero tampoco disminuía. Como cualquier otra persona, mi primer pensamiento fue que añadía una buena dosis de alcohol a la taza y que estaba haciendo una mueca de disgusto por la potencia de la bebida o por el sabor general del brebaje. Y como alguien que sabe meterse en sus propios asuntos, nunca le pregunté, nunca me enfrenté a esta persona, ya que realmente podría necesitar esa taza para superar la desesperante mundanidad de nuestro trabajo. Pero sigo siendo una persona curiosa y no podía dejar pasar esta suposición sin confirmarla, sobre todo porque lo hacía todos los días. Cada día. Nunca he conocido personalmente a un alcohólico crónico, pero su productividad y la calidad de su trabajo no reflejaban a alguien que estuviera siempre al borde de la borrachera, aferrándose cada vez menos a la sobriedad. Esto último lo digo sin ánimo de ofender a los alcohólicos. Estoy seguro de que los hay eficientes y perfectamente funcionales. Sutilmente, o eso esperaba, empecé a caminar junto a su mesa justo después de que bebiera un sorbo, pero ni una sola vez percibí olor a alcohol, solamente café y algo rancio, ligeramente acre, como endulcorante quemado, pero nunca el olor claramente penetrante del alcohol. Por lo que a mí respecta, el hombre estaba limpio. Sin embargo, había algo en el café que le hacía estremecerse físicamente y poner los ojos en blanco con cada sorbo. Y yo estaba decidida a averiguar qué era. En nuestra oficina no hay cafetera. La empresa podría permitirse fácilmente darnos a cada uno la nuestra. Nuestro director tiene una muy llamativa y seguramente cara en su despacho. Sin embargo, a los empleados nunca nos han proporcionado una para nuestra sala de descanso, y aunque no puedo hablar por todos, personalmente he decidido no desembolsar los cerca de $30 que cuesta comprar una cafetera barata para toda la oficina, porque sé que eso es exactamente lo que la empresa quiere que hagamos, y soy demasiado rencorosa y mezquina como para dejarles ganar esta disputa prácticamente inexistente. Así que me hago el café en casa. La cuestión detrás de todo esto es que un día se me ocurrió un plan para averiguar de una vez por todas qué demonios había en el café de mi compañero de trabajo. Dejé mi taza de café en el coche, después de haberme tragado todo el contenido en segundos, quemándome la garganta en el proceso. Entré a la oficina y dije en voz alta, muy cerca de él: «¡Maldita sea! ¡Se me ha olvidado el café!». Mi colega acababa de darle un sorbo a su taza, presumiblemente la primera del día. Mi pequeño arrebato le detuvo y antes de que sus labios tocaran la taza de nuevo, seguí con mi pequeña actuación. «¿Te importa si bebo un sorbito del tuyo? Solo para empezar el día». Hice un gesto hacia el refrigerador de agua, en el que había colocado pequeños vasos de plástico, mostrando que ni siquiera tendría que invadir la superficie de su vaso con mis extraños labios. Él me miró fijamente durante un momento, de forma inescrutable y silenciosa. Después miró su taza intensamente, como si observara en el recipiente una profundidad mucho mayor al medio litro que realmente contenía. Finalmente, tras lo que debieron de ser segundos de extraño e incómodo silencio, asintió con la cabeza, casi solemnemente, como haría un sacerdote al considerar la legitimidad de la confesión de un pecador habitual. Conteniendo a duras penas mi morbosa excitación, fui a buscar uno de los vasos de plástico y se lo puse delante. Lo siguiente que ocurrió fue que, como si vertiera una gota sacramental, siguiendo con la analogía católica, inclinó suavemente la taza hacia el vaso para dejar caer el líquido negro y humeante. Todo esto con un aire de profunda reverencia. Una vez hecho, volvió a tapar la taza y me entregó el vaso de plástico. Lo tomé. Le di las gracias profusa y sinceramente. Mi curiosidad había alcanzado su punto máximo y regresé a mi mesa. No volví la vista hacia él al llegar, pero sabía que me estaba observando. Dada mi palpable excitación, me llevé el vaso a los labios y di un pequeño sorbo, tan despreocupadamente como pude. La experiencia no se parecía a nada que pudiera haber imaginado, y al recobrar la compostura,
Me sorprendí profundamente al ver cómo mi compañero de trabajo había ingerido el líquido de forma tan rutinaria, sin hacer más que una mueca o estremecerse después. La base, el elemento fundamental era el café. Sí, tostado, oscuro, sin azúcar ni crema, preparado con fuerza. Pero la potencia general de la bebida, su principal efecto, no se debía a la cafeína, sino al otro elemento, aquello con lo que se había mezclado. No se me informó inmediatamente de este ingrediente singular, y en ese momento solo podía intentar adivinar con hilarante inexactitud su naturaleza. Sin embargo, antes de que me lo dijeran, supe que no era algo que pudiera encontrar en cualquier tienda, ni tampoco conseguirse a través de ningún medio o canal legal. Y como mi compañero de trabajo había hecho tantas veces antes, retrocedí ante ella, como si en lugar del inofensivo café hubiera sorbido veneno hervido. Su sabor básico no era necesariamente acre. La consistencia, en cambio, era viscosa y mal texturizada, ofensivo para el paladar de múltiples maneras, ninguna de las cuales puedo describir suficientemente bien. Pero lo que puedo decir, de lo que extrañamente alcanzo a dar cuenta, es la sensación resultante, la incomodidad física y la falta de claridad mental de su consumo. La sensación inmediata fue de turbulencia mental. La ingesta de la sustancia provocó un cambio brusco en mi equilibrio. Fue similar a perder un escalón al bajar una escalera. Esa breve sensación que induce al pánico, en la que sientes como si te hubiera traicionado la arquitectura del edificio o la propia gravedad. A continuación, terror, aparentemente sin origen, pero poderoso y enervante. Sentí que se acercaba algo ominoso, que auguraba un cataclismo, la llegada inminente de una cosa o entidad cuyo único y oscuro propósito era el fin de toda vida, y no solo en la Tierra, sino en todas las esferas biológicamente habitadas del cosmos. El pavor y la ansiedad cósmica pronto dieron paso a una desesperación sombría y desalentadora, cuando tuve la certeza de que nada, ningún poder sobre la Tierra podría detener la llegada de esa presencia ultraterrestre. En un episodio cardiovascular profundamente preocupante, mi ritmo cardíaco llegó al clímax, luego se invirtió a una lentitud glacial y murmurante. De repente, me sentía envuelta en una red invisible que inducía a la languidez, a la espera de la invasión depredadora de su conquistador no humano. Mi mente se llenó entonces de visiones, fugaces, nebulosas y en gran medida indescriptibles, todas con el mismo significado de fatalidad inevitable, destellos de golfos sin luz, vacíos que implosionaban sin cesar, vastas cuencas llenas de sombras volcánicas, titánicos fragmentos de mundos obliterados que flotaban lánguidamente en la negra vacuidad del espacio exterior, todo presagiando la perdición, el final de todo. Y a través de todo ello, presente en medio de cada vista abismal, omnipresente entre el horrible paisaje, había una figura que a veces aparecía como algo sólido y tangible, y otras veces como un fragmento deformado y amorfo de algún cuerpo fuera de este mundo. El recuerdo de una pesadilla, de algo demasiado horrible para mantener una forma compuesta y definida. Entonces, tan abruptamente como había llegado, aquello me abandonó. El miedo, la desesperación y la horrible e insuperable tristeza se desvanecieron. Luego volví al trabajo, sentada tranquilamente. De repente me invadió una profunda sensación de claridad, de paz. Miré dentro de la taza y vi reflejado mi rostro normal. Estaba segura de que vería una expresión de terror y desesperación, pero mi rostro estaba relajado. Mi expresión era la de alguien a quien hace unos momentos le habían dicho que ya no tendría que preocuparse de un problema que antes le causaba confusión. La mano de mi compañero de trabajo cayó sobre mi hombro, y al levantar la vista vi esa misma expresión de total serenidad. Sonrió y me dijo que lo buscara después del trabajo. Volvió a su mesa y nos ocupamos por separado de nuestras tareas del día. Terminó la jornada y, tal como me había dicho, lo encontré esperando frente a la entrada del edificio. Me indicó que lo siguiera a casa y, sin preguntar por qué, accedí. Inmediatamente supe que había algo más en aquel peculiar café, que las sórdidas e inefables medias imágenes y sugerencias que había presenciado en mi mente tenían un significado mayor. Entró en su casa y yo aparqué en la calle. No planeaba estar ahí mucho tiempo. Se detuvo esperando a que saliera del coche y me hizo un gesto para que le siguiera hasta el garaje.
Después de mirar furtivamente a su alrededor, me indicó que me pusiera a su lado y tecleó el código del portón eléctrico. El garaje empezó a abrirse y cuando ya estaba a la altura del pecho me agarró por los hombros, tiró de mí y me metió adentro. A duras penas conseguí levantar las manos y evitar caer directamente sobre el polvoriento hormigón. Le oí entrar detrás de mí. Y entonces, el movimiento inverso de la entrada retumbó dentro del reducido espacio. Cuando por fin se cerró, me ayudó a ponerme de pie y se disculpó antes de que pudiera quejarme. Es mejor entrar por aquí para verlo de frente por primera vez. Sin la luz nocturna del exterior, el garaje estaba completamente a oscuras, y mi compañero de trabajo me dijo que esperara un momento mientras encendía la luz. Esperaba el resplandor tenue y apenas luminoso de una bombilla barata, o el brillo áspero y atrayente de insectos de un reflector. No obstante, en lugar de eso, una inquietante luz carmesí llenó la habitación, arrojando una penumbra sanguinolenta sobre todo. Los objetos que habían cerca de mí eran corrientes, una bicicleta de montaña oxidada y una bomba de aire para sus neumáticos. Unas cuantas cajas de mudanza sin etiquetar, herramientas de jardinería colgadas de ganchos de goma fijados a la pared izquierda, un largo estante metálico contra la pared derecha, probablemente con material de pesca o caza. Pero, en un marcado contraste con estos objetos normales y aburridos, contra la pared más alejada del garaje, se situaba la luz teñida de sangre. Para decirlo claramente, era una cabeza enorme, extremadamente podrida. Lo primero que noté fue su enorme tamaño. Abarcaba toda la pared trasera del garaje, tumbada sobre su mejilla derecha, de cara a nosotros, desde el cuero cabelludo, intermitentemente abultado y lleno de cráteres, hasta el cuello en forma de túnel, con la sien izquierda casi tocando el techo. Su piel, cetrina y leprosa, se recortaba contra el cráneo y su fisionomía era totalmente indescifrable. Lo segundo que me llamó la atención y me horrorizó profundamente fue su avanzado estado de descomposición. Pero no solo eso, sino que a pesar de ello, parecía estar vivo. Su piel derretida, o mejor dicho, perpetuamente derretida, palpitaba. Las pústulas y los bultos gangrenosos se movían horriblemente. Sufría una inflamación imposible y crónica. La gravedad de su enfermedad, la innegable certidumbre de su muerte, unidas a estas contradictorias señales de vida, me recordaron uno de los más sólidos atisbos de aquella figura acosadora del delirio. Entonces, me di cuenta de que estaba contemplando la forma real, física, de aquel emisario que atravesaba el abismo. El sacerdote de la desesperación, o el heraldo, como prefieras llamarlo, apareció en mi garaje un día mientras yo miraba aquel viejo televisor. Estaba de muy buen humor. Acababa de ver una misa en directo desde la iglesia de mi pueblo. Aún no había encontrado una local donde pudiera asistir. Supongo que mi momento de espiritualidad triunfante llamó la atención de esta cosa. Apareció ahí mismo, simplemente se manifestó como si se hubiera teletransportado desde algún otro lugar. Solo que entonces su cara aún no se había descompuesto. Si bien estaba moribundo, había más vida que muerte en él, por supuesto. Yo estaba aterrorizado, muerto de miedo, y toda la alegría y el amor por el Señor se desangraron en mí en un instante. El pavor se apoderó de mi alma, pero lo más extraño fue lo bien que me sentí. Si eso es que tiene sentido. Era embriagador. La magnitud de mi desesperanza me cautivó. La forma en que hablaba de la experiencia era casi nostálgica, y sentí que mi cuerpo empezaba a prepararse para una especie de estado de lucha o huida. Su rostro, sereno y pálido, tenía un aspecto sepulcral a la luz sanguinolenta, como un cadáver reposando en un nicho dentro de una tumba iluminada por antorchas. Sin saber qué responder, me limité a decir: «Ok, carajo». Asintió con la cabeza. Una sonrisa apenada se dibujó en su rostro, y luego continuó: «Sentí que se estaba muriendo. Lo habría sabido aunque no hubiera podido verlo. También me di cuenta de que su propósito era propagar el terror, llenar a la gente de una horrible y terrible desesperación, donde quiera que los encontrara. El sacerdote del terror,
evangelizando el cosmos con insinuaciones e imágenes de desesperanza y nihilidad. Pero se estaba muriendo y no podía cumplir con este mantra por completo. Si hubiera estado un poco más sano, aunque sea un poco menos erosionado por la podredumbre, habría logrado extasiarme. Yo habría sucumbido a una desesperación irremediable y me habría dejado morir, totalmente paralizado, ya fuera por negligencia y desnutrición o por autodestrucción. Pero al final me espabilé y salí del garaje. Sin embargo, el sentimiento aún persistía. Pequeños ganchos con punta de pena se habían incrustado en mi psique. Con el tiempo, la felicidad y el optimismo volvieron a mí. Al principio, estos sentimientos eran más potentes de lo que habían sido nunca. Me sentía exultante en mis alabanzas a Dios, gozoso de mi existencia. Pero estas intensidades se desvanecieron rápidamente, dejándome abatido y cabizbajo. No quería admitirlo al principio, pero sabía que tendría que volver a ello, que tendría que exponerme de nuevo a esa cosa perdurable, para poder sumergirme en su malsana radiación a fin de sentir el éxtasis espiritual subsiguiente a su ausencia. Era una historia monstruosa y oscuramente fantástica. Entonces contemplé esa cosa con un nuevo nivel de repugnancia. Había venido de algún planeta lejano, del espacio que dominaba para sembrar la desesperación, para llevar a las civilizaciones a la ruina, no con violencia cósmica ni mediante la aniquilación de la especie dominante, sino a través de una emisión de volátil desesperanza, una penetrante emisión de futilidad mortal. Entonces, teniendo una idea, pero necesitando confirmarla, hice esa pregunta indecible, oscuramente reveladora. ¿Qué tiene que ver esto con el café? Mi compañero de trabajo sacó su taza del bolsillo. No me había dado cuenta de que la llevaba encima y se acercó a la macabra cabeza, tan despreocupadamente como si se tratara de un dispensador de bebidas. Puso su taza debajo de uno de los poros supurantes, hasta que la asquerosa baba negra la llenó hasta el borde. Luego, sin dudarlo un instante, se llevó la taza a los labios y bebió un sorbo. Su repulsión fue más poderosa de lo que yo había visto nunca, y se demoró más de lo habitual en ese estado de reflexión abatida. Pronto se recuperó y arrojó el resto en la cuenca sin ojos que tenía enfrente. Solo añado un poco a mi café matutino. Si bebiera una taza entera de esto, seguramente me perdería en esa horrible pena. Eso si antes no muriera directamente debido a algún tipo de toxicidad en dosis altas. Pero sí, eso es. Le añado un poco a mi café. Sufro esa microdosis de desesperación y luego paso el resto del día sintiéndome bastante bien. Tengo que tomar un sorbo aquí y otro allá, claro, los periodos pueden variar en duración, pero yo diría que sigue siendo mejor que simplemente aguantar la vida así como está, ¿sabes? Incluso con optimismo religioso, la vida puede ser una mierda y algunos días es casi insoportablemente duro trabajar, levantarse y existir. Al menos así persigo un estado de optimismo y positividad inofensivos, en lugar de un estado de normalidad cada vez menor. Incluso me ha ayudado a sentirme más cerca de Dios. ¿Puedes creerlo? Aunque dudaba de esa parte final de su afirmación, le veía sentido al resto. Me había sentido bien después de despejarme de la desesperación, aunque a decir verdad, ya me sentía un poco decaída, un poco privada de mi alegría inducida por la intoxicación. Tenía muchas preguntas para él. ¿Por qué guardarlo? ¿Por qué no mostrarlo a las autoridades o a los científicos o intentar destruirlo? A medida que pasaban los segundos y percibí el extraño y desagradable aroma de su incesante descomposición, supe que yo también me habría abstenido de hacerlo público. Quería probar aquello de nuevo. Ansiaba la claridad y la euforia postraumáticas. A mi compañero de trabajo se le había concedido un milagro retorcido. Y si a mí me hubiera ocurrido lo mismo, no se lo habría contado a nadie. Sintiendo mi deseo, me dijo que esperara ahí y entró en la casa. Unos instantes después regresó con 2 tazas de café humeante. Tengo la cafetera preparada para preparar una tanda cuando llego a casa. Me gusta seguir una rutina con estas cosas. Colocó ambas tazas bajo 2 chorros separados de líquido asquerosamente viscosos solo por un momento y luego las retiró. Sus superficies se tiñeron de una oscuridad más profunda que antes. Sonriendo, me tendió la taza y yo acepté la mezcla estigia como un moribundo acepta sus últimos ritos. Juntos bebimos.
nos desesperamos y después bailamos gozosos. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Si es así, por favor, compártelo con tus amigos, dale like y deja tu comentario. No olvides suscribirte y activar las notificaciones dándole clic a la campanita. Muchas gracias. También me gustaría agradecerle a los miembros del canal por su valioso apoyo. Yo soy Ciudadano Z, nos vemos en la siguiente. Y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.